Muy buenas tardes, aprendices. Vamos a dar inicio a la tercera temática que vamos a estar trabajando con el curso ejecución. La tercera temática va a estar enfocada más que todo en el tipo de medidas. Para nosotros poder comenzar a hacer la toma de medidas, primero tenemos que reconocer que nuestro cuerpo es tridimensional, es decir, que tiene tres dimensiones. Acá lo podemos ver un poquitico en la fotico que está acá, que tenemos una altura, tenemos un ancho y a su vez nosotros somos cilíndricos, es decir, tenemos un contorno. Entonces, en base a estas tres características de nuestro cuerpo, también se toman las medidas. Por ejemplo, la primera clasificación de medidas son aquellas medidas que son de altura. Son todas las medidas que se toman de forma vertical, es decir, de arriba a abajo o de abajo hacia arriba, pero en ese caso pues todas vendrían siendo normalmente de arriba hacia abajo. Entonces, todas aquellas medidas que se toman de forma vertical son consideradas como medidas de altura. Vamos a encontrar medidas como altura de cadera, altura de busto. Entonces, todas esas medidas que nosotros encontramos de altura normalmente son medidas verticales dentro de esta categoría. Luego vamos a encontrar la segunda categoría, que son las medidas de ancho. Son aquellas medidas que se toman de forma horizontal, como lo son el ancho del hombro, el ancho de espalda, separación de busto en algunos casos. Entonces, eso vendrían siendo las medidas que están dentro de la segunda categoría. La tercera categoría son aquellas medidas que son las de contorno. Cuando nosotros escuchamos la palabra contorno, automáticamente nos vamos a ir a alrededor de. Por ejemplo, si escuchamos contorno de cintura, quiere decir alrededor de la cintura. Entonces, las medidas de contorno son las medidas que se toman de forma circular, donde comienza en un punto de partida y finaliza exactamente en el mismo punto de partida. Aquí tenemos unos ejemplos de las medidas de altura o de largos. Son medidas que se toman de forma vertical. Recuerda, acá tenemos un ejemplo, largo de pantalón. Miren dónde inicia en la cintura, finaliza acá en el talón o el largo deseado. Acá tenemos un largo de falda que comienza en la cintura y finaliza en el largo deseado. Tenemos largo del vestido que también inicia en un punto, particularmente donde finaliza, el cuello y empieza el hombro hasta el largo deseado. Fíjense, son medidas que se toman 100% vertical. Luego tenemos las medidas de ancho, que son las que habíamos dicho que se toman de forma horizontal. Aquí tenemos dos ejemplos. Ancho de hombro, fíjense que se toma horizontal, separación de busto, que es horizontal. Estas dos medidas están dentro de ese rango. También encontramos las medidas de contorno, como les dije, cuando escuchen la palabra contorno, significa alrededor de. Entonces, aquí vemos una medida que es contorno de cadera. Entonces, automáticamente nosotros pensamos, es una medida que va alrededor o al contorno de la cadera. Lo mismo es cuando escuchemos el término o la medida contorno de cintura. Contorno, ya saben que es igual a alrededor de. Acá también tenemos otro ejemplo que es el contorno de busto. Normalmente para la toma de medidas es bueno reconocer algunos puntos de referencia del cuerpo. O sea, normalmente nos acostumbramos a decir el huesito del codo, o decir el huesito del hombro, o decir el huesito de la rodilla. Siempre es bueno, de pronto normalmente no lo vamos a utilizar, pero es bueno que nosotros reconozcamos cuáles son esos puntos de referencia. O sea, saber por lo menos cuáles son sus nombres técnicos, por lo menos acá el huesito de la rodilla que normalmente conocemos se llama rótula, por lo menos la parte debajo del brazo se conoce como bíceps. Otro ejemplo, por lo menos acá, lo que normalmente coloquialmente llamamos como sobaco, se llama realmente con su nombre técnico es fosa axilar, ¿cierto? También tenemos otro ejemplo, acá el punto acromio, que es el que conocemos como el huesito del hombro. Esto pues con relación a algunos puntos de referencia en la parte frontal y lateral, ¿sí? También vamos a encontrar unos cuantos puntos de referencia en la parte posterior del cuerpo, por ejemplo, pliegue posterior axilar, que vendría siendo la parte de la axila, pero en la parte de atrás. El huesito de acá del codo que se llama el hueso oleocraniano y así. O sea, sé que de pronto muchas no utilizaremos esos términos porque a veces son demasiado técnicos y puede que se nos olvide.
pero sí es importante que por lo menos los reconozcamos, los leamos para que conozcamos cuál realmente son los nombres técnicos de los puntos de referencia de nuestro cuerpo. Entonces, con esto damos por finalizada el tema número 3 de la clase.